No, un saludo muy cordial para usted, doctor Gilberto, muy querido por su invitación a este interesante programa y por supuesto un saludo cordial también a Fernando Antonio, con quien hemos sostenido largas y enjundiosas Excelente. discusiones sobre varios temas, entre otros este. Y yo, por ejemplo, no es que esté tampoco muy de acuerdo con Fernando Antonio, cuando él pone en el mismo rasero a los polvos con las píldoras, con la cocaína. Si bien es cierto, la cocaína es un polvo, pues no obedece los patrones de las nuevas drogas que están asomando las orejas, que son las metanfetaminas y que se concretan en las pastillas que Fernando Antonio mencionaba. Por ahora estamos lidiando con una legalización de facto de la marihuana, no solamente en Colombia, sino en gran parte de los países del mundo, sino que estamos peleando por lo que Fernando Antonio acertadamente llamó una imposible legalización de la cocaína. Eso es muy grave porque eso quiere decir que nosotros aquí en Colombia, en contraevidencia de la realidad, vamos a legalizar el consumo y el narcotráfico, nada menos que con los mercadeadores de esta sustancia, que son los carteles mexicanos y por supuesto las mafias europeas, la mafia albanesa, la andrangheta italiana, la mafia marsellesa, la mafia gallega, todos los que se abastecen de los 1.300, 1.400, 1.200 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia, primer productor mundial de esa sustancia. Entonces, es muy difícil que en un negocio netamente capitalista, como es el del narcotráfico, en donde hay una competencia rampante entre oferta y demanda, pues vayamos nosotros a legalizar eso a espaldas de los Estados Unidos, que son no solo el primer consumidor, sino también el primer aportante a la lucha, a la guerra contra el narcotráfico. La idea del presidente Petro de acabar con la guerra contra el narcotráfico, porque según sus palabras, la guerra ha fracasado, en lo cual estamos de acuerdo muchos de nosotros, pues es muy complicado, porque si no hay guerra en contra de la cocaína, si no hay guerra en contra de estas sustancias ilegales como las otras drogas que salen de las diferentes hierbas que se siembran, imagínese usted qué vamos a hacer entonces. Nos quedamos como estoy yo, manicruzado y esperar que la oferta crezca en el sudeste asiático, sur del Pacífico, en los propios Estados Unidos y que finalmente todo el mundo, en una idea global de subordinación, de sometimiento de los ciudadanos, pues estemos como borregos siguiendo las instrucciones, como zombies, ¿no? Siguiendo las instrucciones de un gobierno global, que es a lo cual le apunta Petro por alguno de sus intenciones. Bueno, entonces, en ese aspecto yo quiero recordarle a Fernando Antonio que tuvimos una discusión muy interesante ayer cuando hablábamos de este programa. Y yo le decía a Fernando Antonio, es que yo como presidente de ACORE no puedo menos que decirte que dónde están los hechos, dónde están las realidades de todo lo que ha prometido Petro. Petro dijo, el gobierno de Petro dijo, a través de su ministro de Defensa, dijo que iba a sacar la policía del Ministerio de Defensa. Ahí sigue la policía en el Ministerio de Defensa. Entre otras cosas, hoy renunciaron voluntariamente 22 oficiales de la Policía Nacional manifestando su inconformidad con las nuevas políticas de este gobierno y con la imposibilidad, con las amarras que se le han dado para poder actuar desde el punto de vista procedimental policial. Que iban a cambiar el SMAT, ahí sigue el SMAT. Hoy lo vimos desalojando invasores de diferentes terrenos en el país. Que va a suspender el servicio militar obligatorio. Hombre, hay un proyecto que ya lo están poniendo en camino, pero ese proyecto se va a demorar mucho. Ya el ministro nos dijo a nosotros y le dijo a la opinión pública que eso va a ser un desmonte gradual y sistemático, que van a hacer que un soldado y un oficial y un policía pueden llegar a ser generales. Eso no es nada nuevo, eso está en la Constitución. Ahí no hay absolutamente nada nuevo. El general Zapateiro es hijo de un suboficial. El general Zapateiro pagó servicio militar, comandante del ejército, ahora en campaña política, entiendo. Todas esas cosas que él prometió en su campaña, pues está en veremos.
y queda en el rehílo ese saborcito especial de ver al presidente Uribe charlando con el presidente Petro sobre lo que sigue para el país. Yo personalmente y nosotros en Acore vemos el futuro del país sumamente comprometido, Fernando Antonio. Nosotros vemos que este país no tiene rumbo cierto, no tiene un derrotero seguro. Es un país que está casi que al garete, con unos ministros totalmente ajenos a la realidad de sus ministerios y con un presidente que está más improvisando que cumpliendo las promesas que hizo en campaña. Un país con serios problemas. Nosotros tenemos serios problemas de seguridad con Venezuela en la línea fronteriza. Tenemos serios problemas de seguridad con Nicaragua, allá en el Meridiano 82 también. Nosotros tenemos serios problemas con la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas militares. En fin, hay tantas cosas a los 54 días del desempeño de Petro como presidente que realmente el panorama es confuso, es bastante nuloso, neblinoso, no sabemos para dónde vamos, no sabemos si hay que empujar o jalar, subir o bajar, chupar o soplar. Estamos en esa especie de Babia, de República de Babia, en donde todos somos, como su nombre lo dice, una cantidad de babosos que estamos escurriendo esa sustancia sin tener certeza sobre qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer o demás. Las protestas, Fernando Antonio, que vimos el lunes, que fueron multitudinarias, fueron imprevistas y fueron pacíficas, demuestran de que en Colombia hay dos fuerzas políticas muy fuertes. La primera es la de todos los que salimos el lunes a protestar, en donde no hubo ningún tipo de vandalismo, no hubo ningún tipo de incineración, quemada, fuego, no hubo nada que pudiera decirse que se indilga a los protestantes. Y por el otro lado hay una fuerza muy poderosa, pero de minorías, que es la fuerza de los que salen a protestar, pero eso sí, quemando CAIs, vandalizando propiedades privadas y propiedades del Estado, quemando iglesias, y es gente que nos pone contra la pared frente a su comportamiento. Esas dos fuerzas están planteadas en el terreno y la pregunta es si Petro se va con una o con otra, apoya una o apoya otra, y eso va a marcar el derrotero de los próximos 100 días, de los próximos 54, 56 días que le quedan a Petro para llegar a los 100. Ahí hay un resumen, yo diría, genérico de todos los problemas que estamos enfrentando con la llegada de un ex guerrillero a la presidencia de la República. Gilberto, ¿me escuchó? Doctor, sí. Yo quisiera hacer este planteamiento. A mí me parece que la situación que va a tener que afrontar el presidente de la República a la vuelta de 6 meses, 8 meses, si acaso un año, es absolutamente dramática desde el punto de vista económico. Uno siente que buena parte del empresariado que puede sacar la plata del país la está sacando básicamente porque tiene una gran incertidumbre sobre el futuro del país. Petro ha insistido en que tiene que hacer el desarrollo con el sector privado, pero los mensajes que sus ministros están dando lo que hacen es ahuyentar las inversiones, no solo nacionales, sino extranjeras. Hay muchos proyectos que estaban en perspectiva de desarrollarse que han quedado simplemente paralizados, y obviamente la inversión extranjera, pues que el capital pues es muy cobarde frente a situaciones de incertidumbre, simplemente se sale. Ya inclusive hay casos como el proyecto que pensaban de realizar de desarrollos energéticos dentro del contexto
digamos, de energía solar y energía de vientos, Eólica. eólica, que iba a desarrollar Portugal, pues simplemente perdieron todo lo que habían invertido y simplemente dejaron de lado el proyecto. De tal manera que hay una situación de incertidumbre en el sector privado que es la base para que se genere empleo y se generen recursos fiscales que permitan al país hacer y mantener un nivel de empleo y de desarrollo y de recursos fiscales además. De tal suerte que lo que puede pasar en un año es una crisis económica por razones además también externas, la guerra que hoy se está librando entre Rusia, con la invasión Rusia a, a Ucrania. Ucrania, que pues está poniendo las condiciones económicas del país en términos muy difíciles, la deuda pública incrementándose sensiblemente, las tasas de interés disparadas, de tal manera que la crisis económica que vamos a tener que afrontar a la vuelta de un año va a ser absolutamente dramática y va a impedir que las expectativas que Petro ha creado en sectores de opinión para satisfacer unas necesidades de sectores deprimidos de la población, pues no tengan el escenario económico suficiente para poderse desarrollar y van a crear una gran frustración en el país con todo lo que eso implica frente a unas organizaciones que durante mucho tiempo han acudido a la violencia como manifestación de su protesta. Así que esto puede, a la vuelta de muy poco tiempo, marzo, mayo del año entrante, pues llevarnos a una situación, a una encrucijada económica supremamente difícil y a una situación de seguridad absolutamente dramática. Ahora, yo lo que sí creo es que el país ya está viviendo, ahí sí discrepo de Fernando, lo que estamos viviendo en materia de microtráfico en pequeñas poblaciones y en las ciudades es absolutamente dramático y los hechos están a la vista de la inseguridad que se está viviendo, que se está viviendo en zonas populares por la lucha de esos distribuidores para cooptar ese mercado y las luchas intestinas entre los de ese microtráfico que se ha venido generando en las ciudades, de tal manera que creo que hoy estamos viviendo una situación de consumo, que ya es consumo interno, que ya es evidente, además porque ya no es la cocaína pura la que se usa, ni mucho menos, sino pues derivados altamente tóxicos del bazuco y demás, que son un problema de salud pública supremamente grave y que están lesionando profundamente a las familias y familias de las clases populares. Esa es mi convicción y en eso discrepo de Fernando, pero sigan ustedes adelante. Creo que debo tener la palabra para poder hacer una alternación de los conceptos de ustedes los dos expresados un poco disonantes conmigo. Yo quiero aclarar solo un tema a mi estimado coronel y profesor, coronel Marulanda. El coronel Marulanda dice que, y perdónenme que yo haga énfasis en esto, dice que fracasó la lucha contra el narcotráfico. Él parece que me da la impresión que parece que aprueba esa frase, ese contenido. Yo me llamo a reflexión en esto. La lucha contra el narcotráfico fracasó o la hicieron fracasar o la están haciendo fracasar. ¿Cómo poder asegurar que Colombia fracasó en su lucha contra el narcotráfico cuando derrotó
tal vez uno de los carteles más criminales y poderosos del mundo, que fue el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, que lo logró diezmar, se dio de baja a Pablo Escobar, a sus cabecillas, a sus grupos de terroristas y sicarios, y se desmanteló el cartel como tal. Luego ya parte del cartel fluye hacia las autodefensas, por ejemplo, con personajes de los cuadros de él, pero no hay que olvidar que Pablo Escobar fue un gran financiador y amigo del M-19, del ELN. Eso hay que tenerlo presente, de manera que el narcotráfico desde hace 40 años está nutriendo las arcas de los grupos guerrilleros en Colombia. Pero también se derrotó el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle, que no eran menos violentos que el cartel de Medellín. Y todos fueron extraditados, esas cúpulas se asesinaron entre ellos, se dieron de baja unos, pero fueron extraditados la mayoría de esos capos y están todavía en Estados Unidos pagando su pena. Pero fíjense que parte de esos carteles se mueven posteriormente hacia las llamadas, bueno, parte de los carteles permanecen con las alianzas con los grupos guerrilleros, pero otra parte conforma un apoyo económico y militante en las llamadas AUC, que les abre las puertas para que ellos se vinculen en la demostración de que el narcotráfico también le interesa el poder regional. Y ese poder regional es el que estamos viendo, que no alcanzamos a ver ahorita. Y quiero llamar su atención. Esta violencia que ocurre en Colombia no es solo para poder vender drogas, lejos de eso. Los grupos armados de cualquier pelambre quieren el poder regional y el pacto histórico con todas las propuestas populistas de Petro y su equipo de gobierno, populistas y demagógicas, que ustedes han visto que va a terminar mal para la economía nacional, pero muy bien para lo que viene el año entrante, que es el paso electoral regional, que es lo que se va a jugar ahora en Colombia, que son la elección de alcaldes, concejales y gobernadores, que eso va a consolidar un poder regional importantísimo para sacar adelante todo lo que la izquierda ha querido consolidar y los grupos guerrilleros también. De manera que eso es lo que viene hacia el futuro. Y habrá violencia para poder consolidar eso. Pero permítanme para terminar mi disertación en este punto. Entonces les digo que los carteles fueron diezmados en Colombia. Aquí hubo una fuerza pública que fue penetrada y corrompida por los carteles, pero que un sector de la fuerza pública, con apoyo, por supuesto, de la DEA y de organismos internacionales y mucha presión internacional, logró consolidar la victoria y el sometimiento y la extradición de estas cúpulas. Pero quedaban entonces las AUC, a las que les dieron sometimiento, pero extraditaron las cúpulas de las AUC que estaban acusadas por Estados Unidos de narcotráfico. Bueno, ustedes cómo la lucha ha sido clara en Colombia sobre el narcotráfico. De manera que se extraditan, pero llega Santos, el presidente, con 8 años de gobierno, y sucede que suspende las fumigaciones con apoyo de la Corte Constitucional. Eso hay que decirlo así. De manera que las fumigaciones no tuvieron un contrapeso, la prohibición de la Corte no tuvo un contrapeso político del gobierno de Santos. De manera que él cabalgó al lomo de esas decisiones de la Corte Constitucional, que no dejó hacer fumigaciones para erradicar los cultivos que ya estaban, que el gobierno de Uribe había dejado en 40.000 hectáreas, que es una cifra manejable, pero que cuando Santos entrega el poder, la cifra sube a 240.000 hectáreas en esos 8 años de gobierno de Santos. De manera que es en el 2016, quiero recordarles, cuando se firma el acuerdo entre Santos y las FARC, entre el gobierno de Santos y las FARC, apoyado por el Congreso en pleno, ¿ven ustedes que con algunas excepciones, por supuesto, del Centro Democrático, por ejemplo, pero unos acuerdos que si bien se expresó una victoria contundente del no popular de nuevo en el plebiscito, pues luego indudablemente las reuniones de nuevo del líder del Centro Democrático, el expresidente Uribe, con el presidente Santos, y pues llevó a que eso se negociara, dicen las malas lenguas, y se ha publicado pruebas de algún tipo de aceptación de parte del presidente Uribe, de manera que se aceptan los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, y resulta que los acuerdos de paz
tienen un elemento de muchos otros que es conflictivos para Colombia, donde declaró conexo el narcotráfico con el delito político. Oigan lo que hicieron, por Dios. Algo que nadie se haya imaginado, y es que hizo conexo el narcotráfico con el delito político, o sea, hizo conexo el narcotráfico, le dio un derecho a las FARC de narcotraficar si era en beneficio de la guerra. Calculen ustedes, o sea, le permitía el acuerdo de paz y le permite el acuerdo de paz y le perdonó a las FARC narcotraficar si era para acabar con Colombia y para asesinar colombianos. De manera que al hacer conexo el narcotráfico con las FARC, lo que se hizo fue legalizarle a las guerrillas el narcotráfico. Y eso es lo que hoy tenemos con el acuerdo de las FARC, que se legalizó el narcotráfico para las guerrillas. Entonces se disparó la siembra de la coca y se disparó la producción de la cocaína y así discurrió el gobierno del presidente Duque sin más y sin menos, y hoy llegamos al gobierno del presidente Petro, donde entonces apoya directamente la legalización de las drogas, de la cocaína y demás, y apoya directamente, oigan bien, les ofrece a todos estos grupos delincuenciales, llámense guerrilleros o narcotraficantes en común, como sea, todo es que se vinculen con la violencia narca, les ofrece acogimiento, que es un tema que yo invito a mi coronel Marulanda a que interpretemos para los amigos que están conectados, qué podría significar un plan de acogimiento a todas estas bandas, mi coronel. Bueno, Fernando, muy interesante tu exposición. Yo diría que en este gobierno lo que hemos visto en estos 54 días son unas decisiones de un perfil dramático, ¿no? Total prohibición de aspersión aérea con glifosato, prohibición de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, primera convención de cocaleros en el Catatumbo, convocada por el propio presidente, y todo eso redondeado con su discurso en la ONU, en la cual no soy yo el que diga que la guerra ha fracasado, Fernando Antonio. Eso lo dijo el propio presidente en la ONU. Que yo adhiera o no, eso es otra cosa, pero eso fue lo que dijo el presidente. Y entonces la pregunta que sale de ahí es, bueno, si eso es así, ¿qué vamos a hacer nosotros con el narcotráfico? Fernando Antonio, mire, Colombia tiene un récord en toda América Latina. Es el único país de todo este hemisferio que tiene 60 años de violencia interna, conflicto interno, como usted lo quiera llamar. 60 años. No hay ningún otro país en América Latina que tenga ese dudoso récord. Y segundo, es el primer productor mundial de cocaína. Hoy en día estamos produciendo 1.400, 1.300 toneladas métricas. Creo que ya lo dije, que ayudan a que eso sea un negocio, y es un negocio que es el alimento, es el motor y es el combustible de la violencia que estamos viendo ahora. Mire, en la negociación con el ELN hay un problema que el gobierno tiene que saber cómo lidiar. Una cosa es negociar con la gerontocracia del COSE, del Comando Central, que está impregnada de comunismo castrista. Y otra cosa muy distinta es negociar con las cuadrillas y bandas del ELN que están dedicadas a lo largo de la costa del Pacífico, del andén pacífico colombo-ecuatoriano, del Caquetá, de Putumayo, de Cauca, de Nariño, de Arauca y del Catatumbo, dedicados a narcotraficar. A ellos no les interesa tener el poder del país, a ellos les interesa, como dices tú, Fernando Antonio, tener un control regional con miras a las elecciones que se aproximan. Y eso es muy grave, porque negociar con esa gente que solamente está esperando obtener beneficios del narcotráfico, sabiendo que esa oferta y demanda está al alza en todo el mundo, pues va a ser muy difícil para que ellos, de buena manera, como buenos chicos, digan, no, sí, nosotros renunciamos a todo el dinero que nos da esto, porque ellos, en el rehílo de su ideario revolucionario, saben que, como lo dijo Fidel Castro hace muchos años atrás, las drogas son buenas para la revolución, primero porque debilitan a su enemigo tradicional, que son los Estados Unidos, y eso lo dije desde la época del Vietnam, y fuera de eso fortalecen las arcas de la revolución. A eso agréguele la minería ilegal, algo en lo cual el ELN es especialista,
y a eso agrégale otro tipo de delitos. Entonces ahí tiene usted una madeja muy difícil de desenredar, que no apunta a un exitoso final de la paz total que proclama el actual presidente. La paz total, como la plantea Petro, es algo que nosotros vemos con esperanza, pero al mismo tiempo con mucha desconfianza, con mucho recelo, en un país como Colombia, en donde todos, Fernando Antonio, tú, el doctor Gilberto, yo, los que nos escuchan, somos colombianos raizales y sabemos que aquí la marrulla, la trampa, la hipocresía, todo lo que nos caracteriza como cultura colombiana, pues marca la diferencia con otros países como Chile, en donde los chilenos, que no dejan de ser marrulleros como nosotros y demás, pues ahí tuvieron un plebiscito que en el 80% le dijo no a la nueva constitución de Boric. Nosotros, pues aquí en Colombia la situación es mucho más compleja que eso y tú lo sabes, Fernando Antonio, que tenemos en diferentes partes del país gente que está viendo invadidos sus terrenos y dice, no, yo no voy a entregar mi territorio, yo no. Se te fue el sonido. Yo veo muy complejo el futuro del país y veo muy enredada la paz total que nos ha prometido Petro a través de ese comisionado de la paz, el doctor Rueda, que más parece ser un saltimbanqui de la paz que un verdadero negociador de la paz a alto nivel. qué pensar, querido coronel, perdóneme, le pregunto para que continúe con su importante disertación? ¿Cómo entender, ayúdenos a todos los que estamos aquí reunidos a entender cómo podríamos interpretar lo que el presidente y su equipo de gobierno nos han dicho que va a ser un plan de acogimiento? ¿Cómo entender eso con guerrillas y bandas? Mire, pues no es difícil de entender. No sé si tú conoces el proyecto de ley que se está trabajando ahora y que lo van a presentar muy pronto, en el cual se les dan a ellos, primero, que entregan las armas, segundo, que prometen no volver a delinquir, tercero, que se llevan el 10% de sus ganancias ilícitas, cuarto, que van a cárceles comunitarias, entendidas granjas agrícolas y demás. Esas son partes claves de ese proyecto de ley del acogimiento a la ley y que se aplica mucho a todos los grupos que están ahora, pero de manera especial al cartel del Golfo. Recordemos que el clan del Golfo, perdón, se viste de ropaje político cuando se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Eso tiene una clara intención de tipo político para decir, no me disparen, que lo mío es político, yo soy gaitanista. No, son narcotraficantes puros y duros, ¿no? Y eso se demostró con la captura y la extradición de alias Otoniel. Entonces, ¿cómo entender el acogimiento? Pues hay que entenderlo bajo los parámetros legales que el gobierno quiere proponerle al Congreso, esperar al Congreso, en su muy precaria sabiduría, no vaya a aprobar ese esperpento, pero si lo aprueba finalmente, pues no habrá que hacer otra cosa sino salir corriendo de Colombia, mi querido Fernando Antonio. Pero el acogimiento semánticamente tiene una significación distinta profundamente al sometimiento. Sí, Ellos sí. por algo hablan de acogimiento, es porque van a salir Así con es. algo que nos van a dejar verdaderamente asombrados. Así O sea, es. va a ser Así casi es. una impunidad general sobre esos grupos. Por eso le digo que nos va a tocar salir corriendo a todos cuando se apruebe esa ley de acogimiento. Pues Dios quiera que estemos lejos de eso, pues Dios quiera que estemos lejos de eso. Pero mi coronel, importante que usted también nos ayude y perdóneme que lo ponga en estas, a darle un brochazo de luz a todas las personas que están reunidas en esta plataforma tan importante que coordina el doctor Gilberto, y es para que usted mismo nos explique en su experiencia, en su conocimiento interno en la fuerza pública, cómo se encuentran las operaciones militares hoy en día, cómo se encuentran y de qué estado venimos hablando en el gobierno anterior. Pues mire, Fernando Antonio, en primer lugar, es el único que me dice así, el único que me dice así. Siga, por favor. Gracias, Fernando Antonio.
Este gobierno no ha expedido ninguna orden en contrario parando las operaciones de la fuerza pública, ni para las fuerzas militares, ni para la policía. Esto no es óbice para que los comandantes de esas fuerzas, entendiendo el mensaje del presidente, reduzcan la velocidad o el empeño de sus operaciones. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas horas ha sido un desempeño más o menos eficiente de la policía desalojando invasores de terrenos que no son de ellos, y hemos visto también a la Armada Nacional decomisando toneladas de cocaína que salen por un mar y por el otro. Y hemos visto al ejército con una actitud un poquito a la expectativa de ver cómo se pone la situación. Mire, le quiero narrar esto. Tuvimos una entrevista con el señor ministro de la Defensa hace poco, la Junta Directiva de Acore. Allá estuvimos con él hora y media hablando en su despacho. A la salida, el sargento mayor que estaba de guardia se me presentó. Mi coronel, mucho gusto, yo el sargento mayor, ¿cómo le va mi sargento mayor? Mi coronel, ¿para dónde vamos? Y le dije, pues yo voy para la casa, hermano, yo no sé usted. Y me dijo, no, ¿para dónde va la institución, mi coronel? Y le dije, complejo, muy complejo, no le tengo la respuesta, pero es que usted fue mi formador, usted fue mi instructor. Y le dije, sí, pero no le tengo la respuesta. Primer indicio. Segundo indicio, ayer estábamos el lunes estábamos en Medellín. Fui con un miembro de mi junta directiva para explicar los aspectos técnicos de una organización que tenemos dentro de Acore que se llama ABODE. Y el coronel que me acompañó se quedó durmiendo en el hotel de la Cuarta Brigada. Yo lo fui a recoger ayer y por el camino le dije, bueno, ¿y usted qué hizo ayer por la tarde? Y me dijo, nada, estuve caminando por las instalaciones de la brigada. Y le dije yo, ¿y cómo la vio? Me dijo, mal. La vi muy mal, deteriorada, caída, sin mantenimiento. Segundo indicio. Tercer indicio, cuando salí con él después de la presentación y nos fuimos para la marcha, llegaba el relevo que le da la ronda a la Cuarta Brigada. Y el relevo eran unos 7 soldados en una actitud francamente dolorosa para un militar de escuela como yo o como el coronel Acosta que me acompañó. No, el último soldado venía con el casco atrás, chateando en su celular. Adelante venía un soldado con el fusil hacia abajo. Adelante se venía un soldado con el fusil hacia arriba, con el casco torcido. Es decir, algo que no se concebía. Y cuarto indicio para que usted entienda lo que le quiero decir. La garita sobre la Avenida Colombia de la Cuarta Brigada, no la que está arriba, no, la garita a nivel de Avenida Colombia en Medellín, está totalmente rayada, marcada, llena de basura, desconchadas las paredes, algo que era inimaginable en mis épocas cuando yo era el B2 de esa Cuarta Brigada bajo el mando del general Mora Rangel. Entonces todo eso nos indica que hay dentro de la institución militar, y hablo específicamente del ejército, un gran desánimo corriendo. La moral no está en su mejor punto. La moral se ha bajado varios puntos. Los comandantes militares, la mayoría de ellos inmersos en todo este proceso de corrupción, aunque hay gente muy sana. De hecho, me preguntaron a mí, bueno, y Acore, ¿por qué no se pronuncia sobre los generales que salieron? Y, ¿cuántos generales han salido a la opinión pública a decir, a mí de qué se me acusa? Yo estoy sano. ¿Cuántos han salido? No, ninguno. ¿Y usted pretende que Acore salga a defender a estos muchachos? No lo podemos hacer, tenemos que esperar que salga alguien. No salió nadie, Acore no se va a pronunciar al respecto, pero ahí hay un artículo que yo escribí en donde digo que los que se van, bien idos, y hay que estar atento a los que llegaron. Pero eso es un indicador claro de cómo la corrupción ha penetrado a las fuerzas militares, al ejército, a la armada, a la Fuerza Aérea, por supuesto a la policía. Yo quisiera saber de esos 22 oficiales que hoy pasaron su baja voluntariamente, ¿cuántos de ellos la pasaron sabiendo que están involucrados en algún tipo de ilícito o de ilegalidad?
Ellos dicen, yo mejor me voy antes de que investiguen bien. ¿Por qué? Porque al frente de esa cartera tenemos a un perito, a un experto en crimen organizado transnacional, como que viene de ser el jefe de la Comisión Anticorrupción de Guatemala. Él conoce muy bien todo ese caso, sin descontar pues que es un gran anti-uribista y le ha marchado a Petro desde ese cargo, desde ese ministerio. Entonces, con todo ese panorama, Fernando Antonio, no es fácil decir que vamos por buen camino. Creo que vamos por mal camino. Creo que la fuerza pública, que es la responsable de mantener la estabilidad de la nación, no hay nadie más sino la fuerza pública. Si esa fuerza pública está desmoralizada, después de 60 años de combate, se entiende que puede estar fatigada, pero después de 60 años de guerra contra estas bandas insurgentes, ahora alimentadas por el narcotráfico, pues va a ser muy difícil que Colombia pueda sostener su nacionalidad. Y todo eso obedece en gran parte a los criterios y políticas del gobierno del señor Gustavo Petro Urrego, que ha llegado a la presidencia con un discurso de renovación, un discurso de cambio, desafortunadamente para mal de todos nosotros. Ahí trato de responderle su inquietud, Fernando Antonio. No, quiero cerrar mi participación. Sé que usted viene cansado del viaje, mi querido coronel. Quiero cerrar mi participación en el asunto del proceso de paz, que yo creo que tenemos que tratar en un programa más adelante, cuando se desarrolle un poco más, porque yo veo grandes complicaciones en el tratamiento jurídico de esos grupos. O sea, veo una gran dificultad para que a las FARC o a las disidencias de las FARC o a la nueva Marquetalia, como lo quieran decir, se le reconozca de nuevo un estatus político y vuelva a ser acogida en un proceso similar al anterior que se hizo en La Habana con estos señores que llegaron al Senado, por ejemplo. Pero algunos de estos eran senadores, ¿no? Yo veo muy complicado eso al punto que Humberto de la Calle, vea usted a quién me estoy refiriendo, que fue un importante negociador y promotor de este proceso con las FARC en La Habana, es enfático en afirmar que él no acepta y no se le puede dar reconocimiento político a estas disidencias llamadas de las FARC. Él dice que ya no tienen el estatus político, que ya lo dejaron sembrado en el proceso de paz y que ya lo que tienen ahora es simplemente una voluntad delincuencial normal. Yo pienso como él también, igualmente, pero sobre todo es que el mismo acuerdo de paz lo dijo. El mismo acuerdo de paz lo dijo, el que entre al proceso se beneficie de las amnistías, de los indultos, de la excarcelación y de todos los demás procedimientos favorables que tienen como políticos y económicos, al abandonar el proceso quedan excluidos y la JEP ya lo ha dicho en varias resoluciones, que se excluyen estas personas que abandonaron el proceso, se excluyen de los beneficios de la JEP y pasan a la justicia ordinaria. De manera que ahí veo complicado eso. Y veo más complicado aún darle un tema político que no sé si de pronto se atrevan a hacerlo y puede ser para acogimiento, oiga bien, cualquier esfuerzo por la paz van a decir, aplicar lo que no se aplicó en las negociaciones con las autodefensas y fue aplicarle a los demás grupos de pronto una sedición en el entendido de que hoy por hoy, usted lo sabe mejor que yo, ya no, estos grupos ELN, disidencias, FARC y estos otros grupos de clanes ya no están en guerra con ellos mismos, comparten territorios, comparten intereses ilegales y más bien ahora les aparecen elementos armados que vienen a posicionarse en el territorio colombiano, como el Tren de Aragua, como los carteles de México, que ya vienen por territorio colombiano también, mi querido coronel. De manera que ahí yo pienso que ACORE cumple una importantísima labor de análisis estratégico y perdóneme que yo lo ponga en esa obligación institucional, porque vea que lo que se viene para Colombia y los oyentes y los amigos que están presentes en este foro entienden la gravedad que acabo yo de decir para la estabilidad y la soberanía territorial de Colombia en los años que vienen, mi querido coronel. Bueno, yo quisiera, el coronel ahora puede redondear, pero que le demos también curso a unos 20 minutos o 15 minutos de preguntas de nuestra audiencia, tanto
en Zoom, no, que no hay solicitudes hasta donde veo, pero sí de las que planteen por el chat, los que están en Facebook o en YouTube. Por Mandar supuesto. esto. Sí, En excelente. solidaridad con el coronel Marulanda que venía viajando, demos 10 minuticos, por favor, doctor Gilberto. Sí, listo. Muchas gracias, Fernando Antonio. Entonces, John, Bueno, ¿quieres dime. redondear? Sí, ¿Quieres el problema, doctor Gilberto, es un problema complejo, es una dificultad mayor por la que estamos atravesando en Colombia. Es voltear la arepa, como dice la vieja canción revolucionaria de los años 60, 70, para que algunos, que el Petro lo ha dicho, coman mucho y otros le rebajen a la comida porque nos estamos engordando, y es ni más ni menos que el arranque acelerado de un Estado socialista del siglo XXI. Las condiciones humanistas del presidente Petro están en discusión. Él no quiere que Colombia sea un país de progreso y desarrollo como en su momento lo pudo haber sido Chile, sino que siga siendo un país del tercer mundo con una amplia clase pauperizada, dependiendo de los beneficios que el Estado le pueda dar y convirtiendo a los soldados de la República en los repartidores del equivalente a las bolsas CLAP para toda la gran miseria que podemos tener en Colombia. Colombia es un país que tiene la más grande desigualdad social en América Latina, y para acabar con esa desigualdad llegó el presidente Petro y lo está haciendo, muy a nuestro pesar, lo está haciendo. Al menos en 54 días, no hemos visto los resultados todavía, pero ya está dando pasos, estamos sintiendo pasos de animal grande con este nuevo gobierno. De modo que esperamos llegar a los 100 primeros días, ver qué decisiones se toman, cuáles son los pasos que este gobierno adopte para sobre esos pasos proceder a actuar. Bueno, cuéntame, Luis Fernando, ya estás aquí para ver si damos curso a algunas preguntas o damos por terminado este debate con ya la información que ambos participantes nos han dado. Luis Fernando o Elkin. Doctor, buenas noches. No, en el momento habían saludos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, pero una pregunta consistente, no, señor. Bueno, Okay. entonces yo les quiero agradecer tanto a John como a Fernando su participación en este debate, que fue un poco traumática por las dificultades que uno y otro tuvieron. Pero estoy seguro que pues hay elementos de juicio supremamente inquietantes que a todos nos ilustran de las preocupaciones que uno y otro han expresado sobre el futuro inmediato del país. Vamos a mirar cómo se desarrollan estos procesos. Yo insisto en que la crisis económica que vamos a tener que afrontar pues va a obligar al gobierno, si es razonable, a replantear algunas de las políticas que ha venido desarrollando y que se van a enfrentar con una realidad económica, fiscal absolutamente dramática en el futuro inmediato. Entonces, pues seguiremos hablando sobre estos temas. Ya nos había dicho Fernando que hay temas desde el punto de vista jurídico de los planteamientos que ha hecho el presidente Petro que valdrá la pena que sobre ellos volvamos, y lo haremos en un futuro con otro conversatorio específico sobre el particular. Entonces, agradecerles a todos ustedes su presencia y seguimos entonces en contacto. El próximo miércoles vendremos con alguna novedad. Estamos pendientes de que nos confirmen
la participación de algunos sobre un conversatorio sobre el aborto y las políticas, digamos, globalistas de, 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 de los temas de género y demás. Estamos pendientes de que nos confirmen esa asistencia y tendremos dentro de un mes exactamente al doctor al doctor Juan Carlos Echeverry sobre unos temas de gran interés que en su momento pues los daremos a conocer. Muchísimas gracias a todos por su participación y muy buenas noches.